Bien, gracias. Qué bueno. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Yanara, ¿cómo está? Bien, ¿y usted con frío? Sí, hace frío, parece que va a llover en cualquier momento, sí, se ve rojo. Uy, está súper helado. Sí, y ya después viene más frío, pues después que llueve. Sí, y todavía falta el invierno. Pero ya esta semana, la próxima semana comienza con el Huetripantu. Así, Vamos a sí, que esperar unos abrigarse harto, segunditos ¿no? y comenzamos, ¿ya? ¿Qué dice Yanara? Ya. No, no Hola, se preocupe. profe. Hola, Nadia, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Gusto verla de nuevo. Acá de Gracias. vacaciones. No, estaba resolviendo unos problemitas. Ya, qué bueno, profe. Me alegra que esté bien. Gracias. Hola, Tere, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Hola, profe. Hola, Rosy, ¿cómo le va? ¿Bien y usted? Bien, gracias. Qué bueno. En 3 minutitos comenzamos, niña, ¿ya? Nadia, Profe, aquí estoy. del José no supero nunca más nada. No, yo de hecho le envié WhatsApp, le hablé y nada, no me respondió nada. Sé que está bien, porque sube cosas a su estado, pero de otras cosas no, profe, no tengo idea. No sé si ya definitivamente dejó la carrera, yo creo que sí, pero no Pero parece que no ha supe más informado de él. nada porque no ha llegado información. Sí, no, yo no he sabido nada del profe y de las chiquillas con las que trabajaba, creo que se salió del grupo. Bueno, si sabe algo, le da mi saludo, ¿ya? Por favor. Yo le digo de su parte. Muchas gracias. De nada. Hola, profe. Hola, Vale, ¿cómo está? Hoy complicada. Le ¿Qué dio la pasó? varicela a mi hijo. ¡Ay! La varicela a veces viene hasta con fiebre, pues. Sí, anoche estuvo con fiebre, así que durmió poquito. Mucha. Así que llegó mi hermano del hospital con incubando, le dio a mi sobrina y le dio a mi hijo ahora. Ah, no le vaya a poner mentolato, que eso duele mucho. No, nada, Todo el mundo dice que le pongan estoy mentolato, pero arde. limpiando con agüita de matico. Ah, ya, buena. Soy Sí. más de lo natural, a no ser que sea algo extremo para darle medicamento. Ujú. Sí, es que siempre recomiendan poner mentolato porque alivia un poco como cuando se sienten afiebrados, pero arde el mentolato. En 2 minutos partimos, chiquillas, ¿ya? Sí, profe, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Ay, qué bueno. ¿Y ayer en qué aprovecharon su tiempo? Me imagino que estudiando En mi otra. casa, en mi casa jugando carioca. Ah, muy bien, también está bien eso. Sí, Yo me hay que acosté desestresarse un tempranito. poquito. La Yanara se acostó tempranito. Sí, es que todos los días me levanto temprano, a las 5:30 empieza a sonar la alarma, entonces yo dije, Ah, ya, hoy ya. día aprovecho y hago todo temprano. Sí, buena idea. Muy buena decisión. Sí, Ya, 1 minuto y comenzamos, chiquilla. Ya, las que puedan encender la cámara, porfa, que lo hagan, please. Gracias, Tere. Muchas gracias. Ya, chiquilla. La semana anterior fue la evaluación. Todavía no pongo la nota, pero de aquí al viernes van a estar listas, se lo juro. ¿Ya? Y en 2 semanas más, ya estamos en la semana 13, niñas. ¿Sabían eso? Impresionante.
¿Ya? Sí, profe, sabíamos ya. Ya, muy bien. Tenemos la semana 13, que hoy día comenzamos una nueva unidad. La unidad pasada se terminó con la evaluación y ahora vamos a pasar a una unidad que es muy interesante, que tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Con instrumentos de evaluación, con los fines de la educación. Hola, Nefertiti Lara, ¿cómo está? Hola, profe, súper bien, con frío, pero bien. Ya, está bien, pues. El frío hace bien, chiquilla, es necesario sentir Yo frío. hoy día en la mañana tomé frío, profesora, me acordé de usted lo que dijo en la clase pasada y me puse a tomar desayuno en el patio de mi diestra. Muy Y bien. así. Sí, pues, sí, sí, es verdad eso. Yo tengo tías que volvieron de Suecia, tienen como 100 años las viejas, pero así estirada, impresionante. Sí, yo también tengo una tía que vive en Suecia, que tiene la misma edad que mi mamá parece la mamá de ella. Ya, vamos a partir, chiquilla. Entonces, voy a necesitar de vuestro apoyo, chicas, ¿ya? Esta materia es súper interesante, ¿ya? Porque sobre todo en nuestra especialidad de educación especial, chiquillas, la evaluación juega un rol preponderante, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación educativa, no nos vamos a ceñir solamente a cuál es el tipo de instrumento evaluativo que vamos a aplicar, sino cómo se va a conducir esta evaluación, ¿ya? Primero, Teresita. Tere, no se haga la lesa, ya la vi que está ahí. ¿Me puede leer el objetivo, por favor? Aplicar evaluaciones pedagógicas utilizando recursos didácticos y o tecnologías de la inclusión de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes atendiendo a la diversidad. Ya. Esta evaluación será, ¿cómo la vamos a enfocar entonces, Tere, si el objetivo de esta unidad de CC? De aplicar evaluación, pero de acuerdo a las características de los estudiantes. Va a depender como del colegio en donde trabajemos o jardín quizás. Claro, va a depender del colegio, pero principalmente de qué. De las necesidades especiales o transitorias que tengan los niños. Exactamente, vamos a tener que considerar el tipo de necesidades que presenten nuestros estudiantes y principalmente nosotros vamos a tener que ver la atención a la diversidad, ¿ya? Enfocarnos en que esta evaluación sea aplicable a todos los y las niñas, ¿ya? Vamos a ver como principal objetivo de la clase cómo la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? No lo vamos a ver solamente como esta aplicación de instrumentos. ¿Por qué creen ustedes que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ejemplo, cuando hacemos una retroalimentación, ¿para qué nos sirve esta evaluación? Para saber si el niño entendió, o sea, si el alumno entendió en realidad, porque no tiene que ser necesariamente un niño. O la niña, o el adolescente, o el adulto que se está educando, si entendió. Y a nosotros como educadores y educadoras, ¿para qué nos sirve, Para Nefertiti? saber si acaso estamos haciéndolo bien, si acaso se está entendiendo lo que estamos explicando, Exacto, lo que ¿sí? estamos enseñando. Y después de que nos damos cuenta si efectivamente no está bien cómo estamos trabajando, ¿para qué nos sirve la Hay evaluación? que cambiar la metodología, hacer otras cosas. Exactamente, o sea, es para que nosotros también, por un lado, podamos determinar cómo está el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista del estudiante o de la estudiante, pero también cómo está desde el punto de vista docente, ¿ya? O educador. Ahí van los bomberos, ¿lo escuchan? Tiene que ver con esto, con que nosotros podamos cambiar nuestras medidas pedagógicas. Decir y darnos cuenta que, a ver, nadie es tan pulento como para que haga todo bien. Entonces, por lo tanto, en un momento determinado, cuando nosotros aplicamos una evaluación, esto nos permita retirar las ideas que teníamos y adoptar ideas que vayan en pos del aprendizaje. ¿Ya? Yanara, ¿puede leer esta definición, por favor? Sí, profe, dice
¿Qué es evaluar? Un proceso, o sea, dice que es un proceso permanente y sistemático mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones. ¿Qué entiende usted María acá? Victoria Peralta, que es súper importante porque hay que evaluar lo que uno sabe, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre hay que evaluar por lo que uno sabe, lo que va aprendiendo y según el objetivo que uno quiere llegar, pues. Y que dice que también valoratorio tomar decisiones adecuadas y retroalimenten la mejora del proceso educativo. Hace como referencia a lo mismo, porque uno como profesor sabiendo lo que el estudiante sabe, le sirve para saber en qué enseñar, en el objetivo y que valga la redundancia. Y asimismo la retroalimentación, el qué fortalecer para el aprendizaje. Ya, y como Eso. estudiante, ¿cierto? Como estudiante, ¿cómo tenemos que tomar esta definición si lo vemos desde el punto de vista de estudiante? ¿Para qué le serviría al estudiante? Para medir lo que uno va sabiendo, para medir los aprendizajes que uno va obteniendo. ¿Y qué le pasa a usted, Yanara, de repente cuando, no sé, responde, bueno, ahora ustedes ya pruebas casi no tienen, son más evaluaciones, ¿cierto? Pero cuando Sí. uno respondía una prueba y leía una respuesta que estaba mala y ve la respuesta correcta y es como, ¡ay, sí, sí, eso era! Uy, que soy tonta, siempre es lo típico. Uy, que soy pava, ¿cómo se me fue? No, yo creo que igual es como, no sé, es que yo tengo como algo súper como personal con las evaluaciones porque yo sí siento que sirven, sí, obviamente sirven en todo sentido, pero de igual forma son súper sistemáticas, entonces como que no, no sé cómo explicarlo. Busque palabras, busque. Eh, como que finalmente la evaluación, algunas evaluaciones en sí no miden lo que yo sé, porque a lo mejor yo mucho lo puedo saber, pero él como me lo plantean, a lo mejor yo no lo voy a entender. ¿Me entiende? Exacto. Como por ejemplo, hace un rato la Tere cuando leyó el objetivo decía que había que cautelar que la evaluación estuviese dirigida a nuestros estudiantes, ¿cierto? Claro, y no algo sistemático que sea igual para todos, es como con la PSU o la PTU que ahora se llama así, porque los mide a todos por igual, pero hay muchas personas que no les sirve la PSU, o sea, en esos tiempos no les sirve porque finalmente no era para lo que, no sé, para lo que estudiaban o lo que estaban aspirando a estudiar. Ni para todos ni para todas. Claro, ni Efectivamente, para todos. claro, tiene razón usted en ese sentido. O sea, queremos evaluar lo mismo sin haber enseñado lo mismo. Por lo tanto, algunos Claro. estamos evaluando de más. Ya, Sí. súper, gracias Yanara. Efectivamente, como nos explica la Yanara, tenemos estas percepciones de la evaluación que no es culpa de la evaluación, es culpa del que aplica la evaluación o del que la construye, ¿cierto? Por lo general a nosotros se nos evalúa además cuando son pruebas estandarizadas, o sea, cuando están diseñadas para el conjunto de personas, ¿ya? ¿Qué me puede ayudar con estas otras definiciones, niñas, por favor? Profe, yo Hola, ¿cómo está Marianela? me sentí un poquito mal y me costó conectarme. Tengo mi internet malo hace muchos días. Va y vuelve. En la escuela en Así que mil Pudahuel, perdón por la hora. podemos conectar a internet. Terrible. Sí, Ya, sí, no. pongámosle con estas Ya. definiciones. Ya, profe. Otras definiciones. Proceso de recogida y análisis de la información relevante para descubrir, se me enredó el choclo, perdón, para descubrir cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio sobre su educación a un patrón o a un criterio previamente establecido, como base para toma de decisiones, entre paréntesis, de orden 1982. ¿Qué entiende usted por esta definición? Recogida y análisis. Que solamente se toman los datos más relevantes de la información que uno está pasando y que lo recoge y lo analiza para sacar algo en concreto. ¿Ya? Pero se fija acá, dice,
faceta de la realidad educativa y formular un juicio. O sea, ¿cómo hacemos un juicio nosotros? Por ejemplo, un juicio de valor. ¿Qué decimos cuando hacemos un juicio de valor? Uno busca el por qué, cómo, cuándo para formular un juicio. Ya, Porque pero no es solamente juzgar a una persona así porque sí. claro, pero ese juicio, por lo general, va a ser dicotómico, ¿cierto? O es bueno o es malo. Es malo. ¿Cierto? Está bien o está mal. Sí, O está mal. Por lo tanto, esta primera definición nos dice que nosotros tenemos esta realidad educativa en que estamos evaluando para poder determinar si el proceso está bien o está malo. Y en base a eso, ¿qué vamos a hacer con esa información, Marianela? De si está bien o está mal, ahí podemos evaluar recién al alumno. Fíjese en la última parte de la definición, antes del paréntesis. Dice criterio patrón previamente establecido como base para toma de decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Entonces, esa información que recibimos? Tomar una decisión. Ya, ¿qué decisiones podríamos tomar en base a eso? Bueno, la nota, si está apto para pasar de curso o no. Por ejemplo, ¿cierto? Y si está apto para pasar de curso o no. Y en cuanto si tiene la madurez suficiente también. Por ejemplo, y en cuanto a las decisiones pedagógicas, ¿qué decisiones pedagógicas podríamos tomar? Si avanzar o retroceder con el niño en el contenido. Exacto. Justamente, avanzar o retroceder desde el punto de vista pedagógico. Seguimos con la segunda definición, por favor, Marianela. Proceso de toma de decisiones importantes. Seleccionar, reconocer y analizar la información apropiada para transmitir datos que ayuden a tomar decisiones para tomar alternativas. Alkin, 1969, Sid, mi inglés es pésimo. Tembrick, 1988. Ya. ¿Qué especifica esta otra definición? Que selecciona y analiza la información para transmitir. Ya. Y esta también nos ayuda a tomar decisiones o alternativas. Y si se fija aquí se le incorpora este otro para tomar alternativas. ¿Ya? Tercera definición, Marianela. Proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. Tirler, 1950. Esta es súper sencilla. Solamente se enfoca hasta conseguir el objetivo, determinar si se consiguieron o no los objetivos. Pero los tres tienen la palabra que inicia la definición. ¿Cuál es la palabra que inicia? Proceso. Todas inician con proceso, las tres. Las tres inician con proceso. Las dos primeras también tienen otra cosa en común. Que analizan. Analizan, y ese análisis es para poder tomar decisiones, ¿cierto? Claro. Nosotros efectivamente nos vamos a quedar con estas definiciones que nos permiten como educadores y educadoras poder realizar este análisis, como dice la Marianela, pero también hacer el juicio de valor para poder decidir nuestras decisiones, o sea, para poder tomar nuestras decisiones pedagógicas, ¿ya? Y siempre en función no solo del logro de los objetivos, ¿ya? En función de qué tienen que ser tomadas estas decisiones pedagógicas, chiquillas. Solo nos vamos a enfocar nosotros, es que este es mi objetivo, yo quiero que los 45 niños del curso de primero básico terminen leyendo, no me importa nada más, esto es lo que yo quiero conseguir. ¿Cuáles serán los objetivos intermedios que nosotros podemos tomar en estas decisiones? ¿O cuáles serán las alternativas que podamos enfocarnos? Dependiendo de la necesidad del alumno. ¿Cómo? A ver. ¿A través del currículum o nada que ver, profe? ¿Por qué dice usted que a través del currículum o nada que ver? Porque se supone que en el currículum, por lo que yo entiendo, va asociado todo como un historial de los niños o de cada niño. Ya, eso tiene que ver con el itinerario pedagógico de cada estudiante, ¿ya? Pero sí con el currículum vamos a ver cuál es este proceso educativo, ¿cierto?
porque el currículum efectivamente es el que nos pone estas metas o nos pone estos objetivos educativos, ¿ya? Efectivamente, nos tenemos que direccionar a través del currículum, pero nosotros no solo nos tenemos que focalizar en los objetivos, ¿ya? Porque no todos aprenden de la misma forma. Por lo tanto, tengo que buscar cuáles de mis decisiones pedagógicas van a permitir que, si yo veo que en la evaluación el estudiante no o la estudiante no rinde como yo espero que rinda, tomar las decisiones que me permitan direccionarlo hacia el objetivo. En este caso, el objetivo no es lo más importante, es que el estudiante pueda acceder a ese objetivo, ¿ya? Y por lo tanto, mis decisiones pedagógicas son las que van a posibilitar o no ese desempeño, ¿ya? A ver, Cintia, leamos esta PPT, por favor. Ya, ¿lo puede agrandar un poquito, por favor, profesora? Por supuesto. Ahí estamos. Muchas gracias. Evaluación y aspectos. ¿Qué? Actitudes, procedimientos y conocimientos, es decir, lo que el alumno sabe hacer y no solo que el alumno sabe. O sea, esto tenía que ver con que lo que hablaba la Tere hace un rato, en ocasiones nosotros sabemos cosas o sabemos conceptos, sabemos procedimientos, tenemos actitudes, pero no lo podemos manifestar y eso no quiere decir que no lo sepa, ¿ya? Por lo tanto, la primera parte es ¿qué evaluar? Vamos a evaluar estos aspectos. ¿Para qué evaluamos estos aspectos, Cintia? Para ver las actitudes o lo que sabe el alumno. Exacto. Leamos aquí específico en la tabla. Si se fija, ¿para qué? ¿Digo? Sí, por favor. Ya. Para estimular el aprendizaje, fortalecer la autoestima, reconocer el estado actual, identificar los factores que interactúan en la dificultad o logro del aprendizaje. ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa? Aquí está. El propio alumno, autoevaluación. El grupo, coevaluación, el profesor. Seguimos con el cómo. Ya. Práctica de valores, demostración de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. Observación y criterio. Utiliza instrumentos, lista de cotejo, anecdotario, prueba oral, etc. Ya. A ver, nos vamos a devolver un poquitito. En el quién evalúa, cuando vemos que el que se evalúa a sí mismo es el estudiante, va a ser autoevaluación. ¿Por qué creen ustedes que es importante realizar una autoevaluación, chiquillas? ¿O será importante? ¿Qué nos permitirá este proceso de autoevaluación? Profe, yo creo que es súper importante porque... Ay, se me va a caer la batería. Porque así uno sabe lo que tiene que estudiar más o cuáles son lo que menos le cuesta aprender. Creo que para eso es importante, o sea, siempre hay que autoevaluarse en todos los sentidos, no solamente en algo que tenga que ver con los estudios. ¿En qué otro sentido nos En los sentidos de la vida, lo que uno sabe, a lo mejor las relaciones, lo que uno hace con los hijos, en todo tiene que autoevaluarse y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien para mejorar? Si no, es imposible, no lo vamos a lograr nunca. Ahí, para ser mejores personas en el sentido completo. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí, como lo plantea la Nefertiti, no solamente la evaluación la vamos a llevar a un plano de establecimiento educacional, sino que a todo ámbito. Chiquillas, cuando hablamos de una evaluación grupal o coevaluación, tiene un significado que es bastante importante, sobre todo cuando lo hacemos en base a pares, cuando son nuestros pares los que nos evalúan. ¿Por qué creen ustedes que tiene esta importancia? ¿Qué significa, por ejemplo, para ustedes que entre ustedes mismas se evalúen, Marianela? Para ver para que nosotros, o sea, como se dice, nosotros no somos solamente el dueño de la verdad, para ver en qué las falencias que ven los otros. Porque cuando uno se ve con los propios ojos, no ve las falencias que uno tiene o los errores que está cometiendo. Yo creo que para eso es más que nada que te evalúa otra persona, la autoevaluación.
Exactamente. O sea, tengo estas posibilidades de que me midan mis pares y de poder determinar en función, no de manera como de que un profesor me evalúe, que es distinto a que me evalúe un compañero o una compañera, ¿ya? Porque también el aspecto es más crítico cuando me evalúa un compañero, también tienen, o una compañera. Y por último, cuando evalúa el profesor, el significado que tiene estas chiquillas tienen que verlo. Antiguamente el docente o la docente o el educador o la educadora evaluaban en función del objetivo, pero ahora no se evalúa solamente en función del objetivo, se evalúa en función de un proceso, ¿ya? Y principalmente si el docente o la docente está llevando de buena forma este proceso, ¿ya? De ahí parte. ¿Cómo evaluamos? O sea, primero vamos a practicar valores, vamos a ver que se demuestren las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. Cuando nosotros enseñamos, chiquillas, eso es lo que nosotros enseñamos, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes, ¿ya? Principalmente, no sé, cuando evaluamos conocimientos tiene que ver con que nosotros estamos enseñando un concepto, por ejemplo. Cuando evaluamos procedimientos, tiene que ver cuando enseñamos a hacer un paso a paso, ¿ya? Habilidades que tienen que ver con comprensión, con demostración, con indicación, ¿ya? Cuando evaluamos a través de observación y criterio, y cuando utilizamos instrumentos. Hemos hablado nosotros de la lista de cotejo, que tiene que ver con esta evaluación, que es dicotómica, que nos va a decir sí o no solamente, ¿ya? Tenemos también, por otro lado, el registro anecdótico o el anecdotario, que es donde nosotros vamos haciendo como una bitácora de los desempeños de los estudiantes. Tenemos las pruebas orales, tenemos las pruebas escritas, tenemos escalas de apreciación, tenemos muchos instrumentos de evaluación, ¿ya? Cintia, donde dice con qué, por favor. Indicadores de las competencias que deseas, profesora, desarrollar. Indicadores seleccionados según las necesidades de los alumnos. Ya, ¿qué serán los indicadores de las competencias que se desea desarrollar? ¿Se acuerda cuando vimos las planificaciones y se les pidió a ustedes que establecieran indicadores y pusieran ustedes, no sé, expresa oralmente sus emociones? Esos eran indicadores, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos sirven estos indicadores? También es como una parte de evaluación del niño, de la forma que está aprendiendo, ¿puede ser? Exacto, de esta forma nosotros determinamos si está o no aprendiendo o si está o no adquiriendo lo que le estamos enseñando. Fíjese en la última parte. En forma permanente. Dice, ¿en cuánto tiempo? En forma permanente. ¿Por qué dirá que tenemos que evaluar en forma permanente? Para ir viendo siempre cuál es el avance que está adquiriendo el alumno referente a lo que le está enseñando el profesor. Exactamente. Lo que está aprendiendo a diario. Lo que aprendemos a diario, ¿ya? Nosotros tenemos distintos momentos en que vamos a evaluar. Esto va a estar relacionado y las evaluaciones también van a tener distintos nombres dependiendo del momento en que evaluamos, ¿ya? A ver, voy a ver si podemos ver este video que aparece acá, pero no lo creo. Espérenme un poquitito, lo voy a abrir en YouTube mejor. ¿Me esperan un poquito, chiquillas? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Lo veían o no? Sí, Ahora profesora. se veía. Ahora se ve usted. Ya. ¿Y escuchan? Sí, profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien, en serio? Usted sí. Ah, no, el video. El video no. Video Ya. no se escucha. Ya, espérenme un poquito. Que acá tengo que hacer algo.
Le voy a poner todo el volumen para que puedan escuchar, ¿ya? ¿Ahí escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí se escucha. Escolar se encuentran en una de las etapas más importantes, pues aquí aprenden a mayor velocidad. Por ello, los aprendizajes esperados en este nivel se centran en lograr que los alumnos cuestionen, descubran y analicen los distintos elementos de su entorno natural y social. El desarrollo cognitivo y emocional de los niños no es alcanzado al mismo tiempo por todos, ya que depende de la combinación de factores genéticos y ambientales. En preescolar, a los aprendizajes clave de los campos de formación académica no se les asigna una calificación numérica. ¿Qué debemos hacer las educadoras para que los niños logren un desarrollo óptimo? Informarles siempre el propósito de cada tarea, para qué sirve y lo que esperamos que realicen. Pedir su opinión basada en pautas o rúbricas del resultado deseado y generar preguntas que los lleven a identificar su proceso de aprendizaje. Y promover que identifiquen los sentimientos que surgen al realizar determinadas tareas, lo que se les facilita y dificulta. Para que las evaluaciones y experiencias trabajadas con los niños favorezcan el desarrollo de sus habilidades cognitivas y emocionales, es necesario que las actividades sean útiles para resolver problemas y que se realicen por etapas que permitan llegar de manera progresiva al producto o resultado que solicitamos. En la evaluación formativa, nuestro trabajo consiste en observar con atención su participación y desarrollo de las actividades, para continuar con ese proceso de acompañamiento durante la infancia. Ya. Si se fijan aquí habla de evaluación formativa, ¿cierto? ¿Escucharon esa palabra? Y ustedes también cuando están en clase tienen evaluación formativa. ¿Qué querrá decir esto, Marianela? ¿Para qué nos servirá la evaluación formativa? Para ver si nos quedó claro el contenido pasado en la clase. ¿Ya? Y si nos centramos en la palabra formativa. Para formar nuestro conocimiento. Exactamente, súper buena respuesta. Es para ir formando, para ir cimentando. Yanara. También nos ayuda en la formación que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque es sobre lo mismo que vamos a trabajar, po. O sea, nosotros que estamos estudiando pedagogía, los trabajos formativos que nos hacen nos ayuda para después implementarlo en el trabajo. Por ejemplo, súper buena aseveración, Yanara. A ustedes, sí. Como ustedes están en formación por competencias, chiquillas, el tipo de evaluación formativa que se trabaja tiene que ver con efectivamente con lo que manifiesta la Yanara, con que ustedes después lo puedan aplicar, ¿ya? A ver, Ángel, ¿me ayuda por favor en esta lectura? Hola Ángel, ¿cómo está? Hola, aquí bien. Un poquito mal, pero bien. Oh, pucha, ¿no quiere leer? No, sí quiero leer, sí puedo leer. Ah, ya. Ya. Okay. ¿Cuándo evaluar? Principales momentos en que debe evaluarse. Voy a correr esto. Dice, etapas en una secuencia de aprendizaje, tipo de evaluación, inicio, diagnóstica o inicial, desarrollo, formativa o de proceso, finalización, sumativa o final. Ya, centrémonos primero acá, Ángel. Si se fija, aquí habla de, sí, mire, veamos el cuadro. Dice, etapas en una secuencia de aprendizaje. En la secuencia de aprendizaje, nosotros tenemos un inicio, un desarrollo y una finalización. No estamos hablando acá solamente del desarrollo de la clase o de la didáctica de una clase, pero sí lo podemos traspasar a esa estructura específica. Nosotros, por ejemplo, en la formación que ustedes tienen, se trabaja por unidades de aprendizaje, ¿cierto? Y la unidad de aprendizaje va a tener un inicio y un desarrollo y una finalización. Así al igual como la clase, ¿ya? Y dependiendo de cada uno de estos momentos, vamos a tener distintos tipos de evaluaciones. Ahora sí, siga por favor, Ángel.
Los tipos de evaluación se enfocan propósito de la evaluación, es el propósito. Ujú. Diagnóstico inicial es conocer el punto de partida de los niños y niñas. ¿Será solamente de niños o niñas o lo podemos transferir a cualquier ámbito de desarrollo? Yo creo que a cualquier ámbito de desarrollo. ¿Cómo partimos con ustedes o cómo partimos en todas las clases, por ejemplo? Primero, viendo la unidad o lo que vamos a pasar, cuál es el aprendizaje esperado por cada unidad. Claro, y cuando nosotros empezamos una clase, ¿qué parten haciendo los docentes o las docentes? Retroalimentación. Una retroalimentación. ¿En base a qué cosa, Tere? A los contenidos de la clase anterior. Exactamente. Y eso, chiquillos, si ustedes lo piensan, es una evaluación de diagnóstico. Estamos activando contenido, estamos activando conocimiento, pero eso también es para poder establecer si quedó claro o si se entendió lo que pasamos anteriormente, o si los conocimientos que necesitamos a la base están cimentados de manera sólida como para poder seguir adelante, ¿ya? Seguimos entonces con el tipo de evaluación formativa o de proceso, Ángel. Contar si niños y niñas están avanzando en su aprendizaje. Tomar medidas si corresponde. Ya, ¿hemos conversado sobre eso anteriormente? Sí. Ya, ¿qué medidas podemos tomar? Como hacer, ¿cómo se llama? Una evaluación previa de a ver, constatar si el niño ha avanzado en su aprendizaje, si corresponde. Son las evaluaciones. Claro, la evaluación nos va a servir para eso, para constatar si están avanzando o no. Y tomar medidas. Si no han avanzado o si han avanzado. Refuerzo o se avanza. Exactamente. Segundo punto en formativa o de proceso. Constatar si los contextos de aprendizaje favorecen el logro de los aprendizajes. Tomar medidas si corresponde. Ya, los contextos, por ejemplo, el contexto tiene que ver con que, no sé, yo trabajo en mi sala de clase con mis 45 estudiantes y trabajo de una forma frontal y dicto todo el rato y no los dejo participar. O por otro lado, trabajo con los 45 estudiantes, pero con el curso en general y en ocasiones hago grupos y ellos interactúan. Entonces, de acuerdo a ese contexto, establecer en este proceso si me sirve o no, ¿ya? ¿Qué decisiones podría tomar en función de eso, Ángel? Bueno, si el contexto no favorece, como cambiar la estrategia, o sea, tener el mismo aprendizaje, pero cambiar la estrategia. Súper buena indicación. Eso se espera, que podamos tomar decisiones que favorezcan. En este caso podemos cambiar la metodología, podemos cambiar estrategia, etcétera, ¿ya? Y en la de etapas de finalización, en sumativo final. Dice, constatar los aprendizajes obtenidos por niñas y niños, determinar qué aprendizajes no fueron logrados para incluirlo en la próxima secuencia de aprendizaje y determinar cambios definitivos que hay que introducir en los contextos de aprendizaje en aquellos aspectos que demostraron que no funcionan. Ya, si se fijan, esto es en la parte final, ¿ya? Por lo tanto, esto a mí me sirve como para enfrentar un nuevo aprendizaje. Pero vamos a ver, gracias Ángel, vamos a ver, chiquillas, que con las nuevas medidas que hay en evaluación, yo no puedo tomar decisiones al final, ¿ya? No puedo estar tomando o determinando cambios en la evaluación sumativa o final, porque si llegué a ese momento y veo que los objetivos no se lograron, es porque no hice un buen diagnóstico o no hice una buena evaluación de proceso. ¿Ya? No puedo llegar a la finalización
a tomar estas decisiones para cambiar. Tengo que haberlo hecho antes, ¿ya? A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Andrea de las Mercedes Molina Bustos. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí, Leamos esta viñeta de Mafalda. bueno, dice, observa y comenta. Que el que no haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora nada. ¿Quién cometió un error en este periodo, en este proceso? La docente, la profesora. ¿Por qué? Porque consulta al final del año en sí. Nunca Ya. se preocupó como de ver qué le faltaba al alumno, qué no estaba aprendiendo, qué método no Exactamente. utilizó bien. Exactamente. Esa es la respuesta. No podemos nosotros, como dice la Andrea, cometer este error de que al final de un proceso estamos consultando, ¿ya? Gracias, Andrea. De nada. Pero ahora, aprovechando que tiene su micrófono encendido, sigamos con este otro, ¿ya? Ya. ¿Alcanza a ver? Sí, Ya. sí veo. Dice que evaluar. Aspectos a evaluar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo curricular. Aspectos a evaluar. Características de niños y niñas. Al respecto puede interesar conocer, por ejemplo, ideas, conocimientos, aprendizajes previos de niños y niñas. Aprendizajes esperados logrados por niños y niñas o por lograr, de los distintos ámbitos y núcleos de aprendizaje, intereses, necesidades, motivaciones, rasgos de personalidad, etc. Ya, nos quedamos ahí. Primero tenemos por un lado que nosotros vamos a evaluar ideas, conocimientos y aprendizajes previos. ¿Para qué nos podrá servir esto? ¿Por qué tengo que saber cuáles son sus ideas, conocimientos y los aprendizajes previos? Para saber qué trabajar con el niño o niña antes de ese el objetivo, haciendo preguntas. Ya, haciendo preguntas, ¿cierto? ¿Para qué me va a servir a mí conocer sus aprendizajes previos? Para saber ahí cómo comenzar con el niño el aprendizaje. Exactamente. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Cierto? También tengo que saber los aprendizajes que están logrados por lograr o en proceso de los ámbitos y núcleos de aprendizaje, o sea, de las asignaturas. ¿Por qué tengo que saber eso? ¿Era esa asignatura? Dice de los núcleos de aprendizaje, eso está relacionado con contenidos. Lo mismo. Encuentro que lo mismo. Hay que saber siempre, va lo mismo siempre, consultar la base que tiene el niño o la niña. Ahí tenemos una buena palabra, eso es a la base, justamente. Los aprendizajes, chiquillas, por lo general, son aprendizajes que son secuenciales y progresivos. Por lo tanto, yo a la base voy a tener aprendizajes que son de cimientos para otros más complejos. Y por último, abajo de las características también, Andrea, habla de intereses, necesidades, motivaciones, rasgos de personalidad, porque es esencial, chiquillas. Esto, evaluarlo es esencial. Si soy un buen educador o educadora, tengo que considerar estos aspectos. ¿Por qué cree usted? Para saber cómo está el niño, cómo es su personalidad, si es introvertido, retraído, si está motivado, como dice su palabra ahí, a la clase, a aprender. Y lo principal es observar cómo está el alumno al principio, cómo yo puedo abordarlo. Ya, supongamos, Andrea, que yo tengo un estudiante que tiene dificultades en matemáticas. ¿Ya? Y yo sé, no sé, que maneja los números, que está en tercero básico y que maneja los números del 1 al 10 y debería manejar del 1 al 1000. Y sé que su interés máximo es el fútbol. ¿Qué puedo hacer con esa información? Tal vez a través de imágenes de fútbol, poniéndole los números tal vez. ¿Ya? Motivarlo tal vez, o formas de pelota, todo lo que sea como de su interés.
Ya, Siempre llevar los intereses. exacto. Usted dijo una palabra que es súper certera, motivarlo. Aquí está incluida dentro de las características, ¿ya? Pero cuando yo soy capaz de validar al estudiante considerando sus intereses, cuáles son sus necesidades, sus rasgos de personalidad, a lo que llego es a la motivación, es a estimularlo para querer aprender. Si yo, por ejemplo, veo que a un niño le gustan los dinosaurios, a una niña le gusta jugar fútbol, a una niña le gusta jugar videojuegos, voy a considerar esos elementos dentro de mis planificaciones para poder acercarme a él o a la estudiante, ¿ya? Seguimos con lo que tiene que ver con el contexto de aprendizaje, Andrea, por favor. Contextos de aprendizaje, prácticas pedagógicas de la educadora técnico en educación. Al respecto, importa evaluar, por ejemplo, grado de la adecuación del espacio educativo a las características y necesidades del grupo y aprendizajes esperados propuestos, de la organización del tiempo diario, entre comillas, rutinas, o las características de necesidades del grupo y aprendizajes esperados propuestos. ¿Qué significa esto? Ver las necesidades especiales de los alumnos y cómo adaptando las propuestas de aprendizaje hacia ellos. Exacto. Si nos vamos nosotros a lo que respecta a la importancia de la evaluación, por ejemplo, tenemos que determinar el grado de adecuación curricular, ¿cierto? Y esto va a estar relacionado, por ejemplo, que si el niño tiene una necesidad educativa especial. Con respecto al tiempo, ¿qué tenemos que considerar? Del tiempo de la, como de la clase, acá ¿te dice refieres? de la organización del tiempo diario, en ese punto. Organizar el tiempo del niño o niña, no sobrecargarlo, ¿será? No sobrepasar, Exacto, no sobrepasarlo tal vez de materia. Sí, tiene que ver con eso, que por ejemplo nosotros tenemos un tiempo determinado para trabajar con el estudiante y no le puedo estar metiendo 1000 si veo que solo va a poder hasta 10, ¿ya? Y en el centro educativo, Andrea. Al respecto, puede interesar conocer, por ejemplo, las percepciones que los padres tienen del trabajo educativo que realiza el centro, clima del trabajo, grado de coordinación entre educadores y educadoras, tipo, cantidad, calidad de los materiales didácticos con que cuenta un centro educativo. ¿Por qué será necesario conocer estos aspectos? Para poder ayudar bien al alumno o alumna, cómo es el entorno familiar, cómo es el clima. La idea es que sea todo un conjunto, que todos estén como en la misma sintonía con el estudiante, para poder entregarle las herramientas necesarias para el aprendizaje. Súper buena palabra. Cuando hablamos de sintonía, me imagino que usted hace referencia a que estemos todos coordinados, ¿cierto? Todos coordinados, sí. Sí, súper buena palabra. Muchas gracias, Andrea. Fallon levantó la mano. Profe, me hace alusiones a donde dice el centro educativo. Por ejemplo, en mi trabajo nosotros nos autoevaluamos cada 3 meses para ver si podemos, alcanzamos las metas o las cosas que queremos alcanzar y para saber en qué también podemos mejorar y reforzar. Como del PME o del PEI, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por qué es necesario hacer eso? ¿Por qué tenemos que establecer, o por ejemplo, por qué tenemos que evaluar nuestro manual de convivencia en algunos casos? Porque tenemos que irnos adecuando a las necesidades que van ocurriendo a diario y también tenemos que ver en qué podemos mejorar, qué podemos reforzar. Exactamente. Debe ir adecuando. Todo es perfeccionable también. En este caso, en educación tenemos que apuntar hacia allá, ¿cierto? Sí. Fallon, aprovechando de que está ahí, sí, seguimos con esto, por favor. ¿Para qué nos sirve evaluar? La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante. Para así es necesario adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para su nivel. ¿Qué significa esto, Fallon? Que la evaluación debe ser constante, ya y sistemática,
para evaluar los aprendizajes y también para decidir uno puede ir adecuando las cosas que va necesitando en el proceso. Ya, ¿a qué se refiere usted que tiene que ser constante y sistemática? Que debiera hacerse cada cierto tiempo en el proceso que se está pasando el contenido. Y si ir evaluando si se están aprendiendo o no, si se está logrando el objetivo, si hay que reformular algo. Ya, si lo vemos desde esta continuo, de este ámbito sistemático, ¿evaluamos en todas las clases? No. ¿Por qué no? O sea, yo creo que evaluamos en todas las clases como ver si aprendieron, si hubo o no hubo retroalimentación, si los estudiantes participaron o no. Pero una evaluación así como con nota o debiera ser cada cierto tiempo, ya, periódica. Ya, pero ya, si volvamos a la pregunta. Si nosotros hace un rato estábamos hablando de la evaluación formativa, ¿cierto? Que la Marianela nos dijo que eso era para poder como autoajustarnos a lo que estamos aprendiendo. Si yo lo veo desde ese punto de vista y si el docente hace preguntas al cierre y se ve lo que se aprendió, lo que se logró y no se logró en la clase, ¿evaluamos todos los días y a cada momento? Sí. Ya. ¿Cómo lo ven ustedes en sus clases? ¿Cómo lo evidencian en clase a clase? ¿Hay evaluaciones en todas las clases? Sí, yo creo que, pero no todos los profes tienen el mismo orden o el mismo criterio. Depende de cada uno. Yo creo que es súper personal en cada docente. Porque también lo podemos ver con usted y con otras profes más, pero no es con todo lo mismo. Pero en el cierre de la clase todos hacemos un cierre conclusivo. En el cierre todos los docentes preguntan qué aprendimos hoy o qué fue lo que más les costó, qué fue lo que para qué nos sirve, etcétera. Generalmente. Ya, ok. Pero en la didáctica de la clase nosotros tenemos este inicio. En el inicio, ¿evaluamos? También evaluamos la clase anterior y nos preparamos para lo que viene. Exactamente, pero si se fijan, también estamos evaluando nosotros nuestros conocimientos previos, ¿cierto? Lo que ya sabíamos, lo que aprendimos en la clase anterior que nos va a servir para enfrentar este aprendizaje. En el desarrollo, ¿hay evaluación, Fallon? Yo creo que también se puede dar un proceso de evaluación porque uno va como poniendo ahí en una balanza lo que aprendió y lo va ajustando a lo que ha ido escuchando. Entonces también uno ahí va ya, como haciendo la cadenita. Exacto. Y en el cierre, ¿dónde vemos la evaluación? Con la retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación? A ver un ejemplo. ¿Qué fue lo que aprendimos y para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos trabajar? Ya. Entonces, en clase a clase se da este sistematismo, se podría decir, y continuo que tiene que tener la evaluación. Sí. Sí, efectivamente, es así, porque nosotros estamos evaluando el proceso, ¿ya? No solo evaluamos el final, como la profesora Lama Falda, lo vemos como en todo el periodo, en toda la clase, en todos los momentos de la clase, nosotros estamos evaluando. Lo que estamos haciendo es una evaluación formativa y de proceso, ¿ya? Cuando nosotros terminamos de revisar una unidad, ahí estamos hablando de una evaluación sumativa, que es cuando ustedes se enfrentan a una ponderación o a una nota, que es lo que supuestamente a ustedes les permitiría evidenciar de manera cuantificable su resultado. Pero la evaluación se hace en cada clase y a cada momento, ¿ya? Gracias, Fallon. ¿Quién se ofrece para leer esta diapo? Yo, profe. Vamos. Dejé correr mi super camarita que me tapa. Ya, dice, ¿para qué evaluar? Evaluación para el aprendizaje, propósito, evaluación del aprendizaje también. Ya, entonces dice evaluación para el aprendizaje, propósito, favorecer el aprendizaje, evaluación del aprendizaje, rendir cuentas vinculadas a modelos predeterminados. ¿Diferencia entre uno y otro propósito, Nefertiti? Ya, dice que para el aprendizaje, a ver,
no, es que no sé cómo explicarlo. Porque dice que favorece y la otra que es como cuando está predeterminado poner la nota o lo que se esperaba. Claro. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el favorecer el aprendizaje, ¿para qué me sirve a mí esta evaluación? Lo que comentábamos delante, pues, que es para ver si acaso los niños entendieron, o sea, los alumnos, perdón, dale, alumnas entendieron, si acaso se entendió lo que quisimos explicar, aprendieron. Y a mí en lo personal. Para ver si acaso estoy haciendo bien la pega. Ya. Tenemos como dos visiones, ¿cierto? Tenemos que verlo desde el punto de vista del educador o educadora y o la estudiante, ¿ya? Tenemos este otro propósito que tiene que ver con el rendir cuentas vinculada a modelos determinados. ¿Cómo rendir cuentas? ¿A qué se referirá a esto? ¿Qué será esto de rendir cuentas? ¿Será como la nota? O poner, no sé, si acaso aprendieron chiste, una cosa así. Exacto. O sea, rindo cuenta, logramos este objetivo. Pero la evaluación no solo son esos propósitos. El aprendizaje no va solo en función de que se logró o no se logró el objetivo, sino que tiene más que ver con que cómo yo promuevo que los estudiantes accedan al aprendizaje, de qué forma van a acceder al aprendizaje, qué decisión voy a tomar para que acceda al aprendizaje. Seguimos con el segundo, ¿para qué evaluar? Ya, dice el objetivo, evaluación para el aprendizaje, dar información de los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientarse hacia la mejora y desarrollar habilidades de reflexión. Y evaluación del aprendizaje, dice, recoger información sobre lo conseguido y recogida de calificación, comparar con objetivos ya preestablecidos y centrarse en los logros. Diferencia entre uno y otro. Que para el aprendizaje, lo que más me llama la atención es que uno estimula los nuevos avances, o sea, estimula al alumno a aprender más, a lo mejor no solamente lo que uno pasa en clase, sino también a formar también su propio criterio de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos enseñando. Claro, que eso estaría como ligado con el desarrollar las habilidades de reflexión, ¿cierto? Claro. Mira, y en el otro, solamente una pregunta personal. ¿Qué pasa si yo le explico a usted algo que usted dice, está loca, está puro chamullando? ¿Qué haría usted con eso? Lo averiguo, po. Lo aprendo por mis medios. Digo, a lo mejor no es así y lo aprendo por mis medios, no sé, busco, googleo. Ya, eso es lo que se espera, chiquillas. Esas son habilidades de reflexión. Eso es lo que se espera del desempeño de un buen estudiante. De que si yo quedo con una duda, lo busco, investigo y me hago una idea de lo que es, ¿ya? No me quedo siempre con lo que dice él o la docente, porque recuerden que a ustedes les enseñan personas y que por lo tanto podemos cometer errores. Sobre todo si nos ven con cara de está chamullando, yo busco la información. Ya, sobre todo en educación, chiquillas, que no podemos dar paso a seguir con los errores, sobre todo cuando son errores conceptuales, porque después, si yo les enseño mal, ustedes, y se quedan con esa información, se la van a transferir a sus estudiantes. ¿Ya? Dice acá Nefertiti algo importante, dar información de los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Quiénes se interactúan aquí? Entonces estoy hablando de procesos de aprendizaje y enseñanza. Tanto el profesor como el alumno. Exacto. Por lo tanto, ¿a quién va a informar este resultado? Entre ellos dos, po. Entre el profesor y el alumno. Como estudiante, o sea, como docente, ¿qué me corresponde? A mí, como docente, hablar con los alumnos. Exacto. Preguntarle y asegurarme de que entendieron. Pero sí, a ver, vámonos a la base, al ejemplo. Cuando nosotros tenemos una evaluación y se les entrega el resultado y se les dice, usted deberían haber hecho esto, ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? Esa retroalimentación es la que se tiene que dar entre el docente y el estudiante. Nos sirve de algo, por ejemplo, que yo le entrego a ustedes sus resultados, se sacaron un 6-8. ¿Por qué no alcanzamos el 7? ¿Nos sirve de algo eso? Saberlo, sí, pues, si sirve. O sea,
No para ponerse a llorar ni con una edad de depresión porque no arregló la nota, pero sí para saber lo que faltó. Ya, y le serviría más si yo le dijera, se sacaron un 6-8 porque les faltó incorporar una reflexión de lo que Pues, se... o sea, a eso me refiero, que siempre sirve la retroalimentación independiente, que a lo mejor uno sea una buena o una mala nota. Ya. Porque se supone que sí, incluso aunque uno llegue como a la nota máxima, yo creo que siempre hay algo que uno puede aprender o siempre hay algo que uno podría saber un poquito más. Exacto, como podemos mejorar sobre lo mejor, ¿cierto? A ver, dice también, recoger, en cuanto a la evaluación del aprendizaje, recoger información sobre lo conseguido, recogida de calificaciones. ¿Para qué me servirá esto de la recogida de calificaciones? Eso por las notas, ¿cierto? Para saber las notas que uno tiene. Sí, pues eso sirve para saber, o sea, pero volvemos a lo mismo lo que decía la Yanara adelante. O sea, sirve para saber qué nota te sacaste, pero a lo mejor no refleja tu conocimiento. Justamente. Hay tipos de evaluaciones también, chiquillas, que en ocasiones por mi nivel de desarrollo del pensamiento, no estoy hablando de competencias, por ejemplo, que, no sé, yo en pruebas de multi-ítems o de alternativa, nunca pude sacar más de un 6.2. Ese era mi puntaje o mi nota máxima. Pero eso no significa que yo sepa hasta esa nota. Tiene que ver con que rindo de acuerdo a esa evaluación. Claro, porque a lo mejor en una de desarrollo le iría mejor, o una de verdadero y falso le iría mejor, porque son diferentes formas. Exacto. También tiene que ver con mi estructura intelectual, ¿ya? También habla de que comparar con objetivos ya preestablecidos. Porque esta eso puede ser evaluación... lo que se espera de la nota, o sea, a lo mejor, no sé, el curso anterior, como yo me acuerdo cuando iba a la básica, siempre nos comparaban con el B. Oh, y el A es más desordenado que el B, el A se saca menos notas que el B. Claro. Y era como ellos los bacán y nosotros las manzanas podridas. Qué feo. Sí, y siempre va a pasar y siempre pasa. Centrarse en los logros. ¿Por qué esta evaluación del aprendizaje se centra en los logros? Es como lo mismo, porque se centra en las notas y no a lo mejor en lo que los alumnos aprendieron. Claro. Por lo que saben. Chiquilla, yo no sé si ustedes alguna vez leyeron, pero ahora nosotros cuando formulamos objetivos partimos de la habilidad que se espera desarrollar, ¿ya? Pero antes, cuando se redactaban los objetivos, decían, el alumno será capaz de... O sea, era como lo que se esperaba, que consiguiera un objetivo. Y partimos diciendo, el alumno será capaz, porque ahora no lo es. Por lo tanto, cuando yo intervenga como docente, el alumno será capaz. Entonces, en esos tiempos se basaba la enseñanza en el docente. Nosotros ahora vemos que queremos desarrollar o estimular una habilidad que va a estar enmarcada en el estudiante o en la estudiante. Gracias, Nefertiti. A ver, piensen en esto. Piénsenlo. ¿Qué experiencia positiva o agradable de evaluación podría recordar cuando usted fue estudiante? No de esta etapa, cuando estaban en otra situación de estudio. Cintia, ¿tiene alguna experiencia positiva de evaluación? De evaluación cuando era chica, cuando estaba en la básica. No, muchas profesoras eran media de 5 y de 4. Pero estamos hablando de situación de evaluación, po, no de resultado de que se haya sacado evaluación. Profe, que estoy con... Interferencia máxima. Estoy con los dos niños sola. Sí, la que más, así como que, digamos que me traumó un poco, eran las pruebas no avisadas. ¡Ay, eso no, chiquilla! Nunca. Pero yo le estoy hablando de una experiencia positiva o agradable. ¿A usted le gustaban las pruebas que fueran sorpresas? No. ¿Y alguna que sí le haya gustado? A ver. No sé, profe. Chiquillas nunca prepararon cocada, nunca hicieron tutti frutti. Profe. Dígame. Profe, yo tuve un profe de inglés muy, muy bueno, se llamaba Claudio Vázquez,
Y él, para los porros en inglés, así como yo, porque yo era pésima en inglés, y hasta el día de hoy me va a morir mal en inglés. No, es verdad, uno tiene que reconocer sus virtudes y sus defectos. Entonces, él, a nosotros, para los que éramos más porritos y nos costaba más, él nos hacía evaluaciones muy bacanas. Por ejemplo, ya chiquillos, hoy día vamos a hacer una receta en inglés y teníamos que exponerla en el curso, en inglés, bueno, en ese tiempo, un papelógrafo y llevar un pedacito de la receta para compartir con los compañeros, y él ahí nos evaluaba. Él no nos, como se dice vulgarmente sobre la palabra, nos rajaba con un rojo. Él nos daba la posibilidad de, por último, sacarnos un 5, un 4. Entonces, él a mí siempre fue uno de los profesores que más me marcó y sus evaluaciones me gustaban. Marianela, ¿y qué estaba haciendo el profe? ¿Qué estaba haciendo el profe en ese caso? Si veía que ustedes no podían hacer la evaluación igual que el resto. Dándole la oportunidad de que nosotros le dijéramos que por último éramos capaces de que algo le entendíamos. O sea, estaba haciendo algo le entendíamos. Ya, si nosotros cambiamos el tipo de evaluación, ¿qué estaríamos haciendo? Adecuándola para la gente que le cuesta más. Exactamente. Si se la adecuaba a nosotros. El profe era un visionario porque ya estaba adecuando la evaluación a ustedes. Sí. Ven, profe, la Tere levantó la mano. Gracias, Marianela, por su experiencia positiva. Tere. Yo, profe, en la básica, faltaba las pruebas de historia para que el profesor después me interrogara. Frescolina. Porque yo prefería que el profe me interrogara. Para mí eso, aunque te genera un estrés porque estás como frente al profesor, pero sabe que siempre que el profe me interrogaba yo me sacaba un 7. ¿Por qué cree usted? Sí, pero ¿por qué cree usted que se sacaba un 7? No sé, yo creo que quizás como la presión de estar como con el profe ahí, que uno no se distrae con el lápiz, que el compañero, porque me interrogaba sola y me hacía 7 preguntas. Si me equivocaba en una, al tiro perdía. Y faltaban las pruebas solo para que me interrogara. Pero también tiene que ver con la forma, también tiene que ver con la forma, eso también es una adecuación. Si se fijan, hace un rato también cuando la Andrea estaba leyendo vimos que teníamos que ver de acuerdo a los intereses, a las motivaciones y a la forma de los estudiantes. Eso es evaluar, Fernanda levantó la mano. Profe, que yo tengo una experiencia muy positiva y muy agradable, que en el colegio en el que yo iba, se hacían en todos los cursos, sí, se llamaban fogones. Se hacían en la noche y, por ejemplo, no sé, los cuartos medios, ellos prendían el fogón, pero tenían que hacer todos los cursos tenían que hacer ¿cómo se llama? Una obra. Entonces ahí nos ponían, ¿cómo se llama? Notas en lenguaje, artes, música y otros ramos más que no me acuerdo, pero era súper entretenido porque ahí, no sé, se hacía todo en conjunto y todo el curso tenía que participar en algo. O sea, era como una evaluación colaborativa. Sí. Súper, sí. Si se era muy bacán. Ya, y y esa evaluación tributaba a la nota de una asignatura. Sí, de muchas asignaturas. Qué mejor. O sea, si se fijan, también eso es motivación, pues chiquillas, cuando nosotros lo vemos, la Fernanda habla desde que a ella le gustaba, de que interactuaba con otros, eso es motivación, buscar de dónde obtenemos estas posibilidades de evaluar, ¿ya? A ver. Hola, profe. Yo igual quiero decirle. Ya, pues, cuente. Por fin llegué a la casa. A mí me gustaban las evaluaciones que preparaban los profesores, a veces que era hacer grupitos y hacer papelógrafos, así, pero como en un instante y prepararlas y meter la cháchara. Chiquilla, eso que dice la Natalie también lo vamos a ver cuando estemos en presencial. ¿Ya? Eso es evaluar, eso que ustedes interactúen, eso que planteen sus formas de pensar, eso también es evaluar, estamos evaluando en todo momento, ¿ya? Vamos a aprovechar que la Natalie pudo prender el micrófono y vamos a seguir con esta lectura, por favor. Profe, estoy de celu, recién acabo de ¿Y llegar. no puede ver? ¿No ve esto? Lo estoy viendo, espérame.
Condiciones de una evaluación. Voy a tener que apagar la cámara así. Condiciones para una evaluación para un adecuado aprendizaje. Cambiar la forma de evaluar el aprendizaje no se reduce a un mero cambio en los instrumentos y técnicas de evaluación. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿qué significará esto? Que no se refiere solo a cambio de instrumentos o técnicas de la evaluación. ¿Cómo? ¿Qué significará esto? Siga leyendo, siga leyendo. Ya. Es necesario que se den otras condiciones en dicho proceso que sí supongan una garantía más efectiva del papel de la evaluación en la mejora del aprendizaje. Ya, a ver, aquí podemos explicar a qué se refiere que cambiar la forma de evaluar no se reduce solamente a este cambio en el instrumento de las técnicas de evaluación, sino que tenemos que entregar una garantía de un papel más efectivo. Si se fija usted, por ejemplo, que la Marianela habla de su profesor de inglés o de que la Fernanda hace alusión a que la evaluación tenía que ver con el grupo curso en general y que interactuaban con estudiantes de otros cursos, la Tere con que tenía la cercanía más con el docente. ¿Qué otros aspectos tendremos que considerar? La forma que trabaja cada alumno. La forma que trabaja el colegio. ¿Y qué más, Marianela? Que si a todos los alumnos no les va bien en una prueba escrita, tratar de buscar otro tipo de evaluaciones para que el nivel curso salga adelante. Exacto. Chicas, ¿se acuerdan cuando vimos lo del DUA y hablábamos de distintas formas de presentar la información, distintas formas de acceder al aprendizaje? También tenemos que dar la posibilidad de que los y las estudiantes puedan ser evaluados de la forma en que puedan demostrar lo que saben, ¿ya? Yo no saco nada en someter a todos al mismo tipo de evaluación, sino voy a poder medir este aprendizaje, ¿ya? Gracias, Natalie. ¿Quién quiere seguir con esta lectura, chicas? Por favor. Profe. Vamos. Ya. Al diseñar una evaluación orientada al aprendizaje se deben considerar los siguientes 3 aspectos fundamentales, así como las condiciones que deben cumplir. Padilla y Gil, 2008. Aspectos a considerar. Las tareas de evaluación se deben considerar también como tareas de aprendizaje. Condiciones. Deben requerir suficiente tiempo y esfuerzo. Deben distribuir el trabajo a través del tiempo, así como cubrir los distintos temas. Deben contener tareas productivas que requieran de demostración de sus capacidades de poner en acción el conocimiento, en contraste con hablar o escribir sobre él. Ya. Marianela, ustedes la semana pasada tuvieron una evaluación que fue en clase y tuvieron que hacer una presentación y todo, ¿cierto? Uh-huh. Basándonos en eso, ¿por qué deberíamos considerar las tareas de evaluación como una tarea de aprendizaje también? Porque estas nos ayudan a poner en práctica el contenido pasado en clase o que usted expuso en clase. ¿Ya? ¿Cómo? A ver. Y así usted también nos evalúa si nos quedó claro o no. Con ¿ya? La actividad que usted propone, nosotros tenemos que desarrollarla según los conceptos y contenido que usted pasó en la clase. Y así usted ve si a nosotros nos quedó claro el tema o no. Ya. Acá además dice, efectivamente, es como para poder determinar cómo ustedes transfieren esta información, ¿cierto? Dice que debe requerir suficiente tiempo y esfuerzo. ¿Qué querrá decir eso, Marianela? Que requerir suficiente tiempo y esfuerzo. ¿Cuánto tiempo tenían ustedes para la evaluación? No recuerdo bien, pero teníamos casi toda la clase para hacer el desarrollo y después para exponer.
Nos dio Ya. 2 clases usted. Pero no nos iba a alcanzar, por ejemplo, para exponer si teníamos 5 minutos para poder exponer. No, por eso usted adecuó la tarea a un video para que pudiera evaluar. ¿Había una relación entre el tiempo y el esfuerzo que ustedes habían hecho para poder exponer en 5 minutos? No, porque era muy poco. Ya, por eso tenemos que adecuar el tiempo al esfuerzo. Ya, tiene que haber una correlación entre uno y otro. Dice que deben distribuir el trabajo a través del tiempo, así como cubrir los distintos temas. ¿Qué significará eso? Si yo a ustedes les pongo una tarea de aprendizaje o de evaluación y se ponen distintos temas para que logren lo que se está pidiendo, ¿qué tienen que hacer? Analizar el contenido y discutirlo entre el grupo para llegar a un fin común, si entendimos todas lo mismo o no. Exacto, súper buena respuesta. Si ustedes logran manifestar que entienden todo lo mismo, que todas trabajan en conjunto, van a poder cubrir todos los temas o todos los aspectos que se les están pidiendo que consideren en la evaluación. ¿Ya? Chicas, a ver, ¿a quién tengo por aquí? Ariela, la caché. ¿Qué trabajamos hoy, Ariela Hurtado? Las evaluaciones, profe. Hola. Hola, ¿cómo estás? Los tipos de evaluaciones, la lista de cotejo, ¿cómo se llama las? Bueno, cómo favorecer el aprendizaje, muchas cosas. Ya, le voy a dar el micrófono. No, pero ¿por qué siempre me lo da? 2 minutos para que me explique. Importancia, ¿por qué es importante? ¿Y en qué momentos vamos a evaluar? Ya, la evaluación igual se hace en todo momento, en todo aspecto de la clase. Un docente siempre va evaluando al final y al principio, durante y en el proceso. Y es importante evaluar porque nos ayuda a ver el conocimiento y el aprendizaje que va adquiriendo el NNA o el adolescente, el adulto con necesidades especiales transitorias. ¿Solo para eso nos sirve? A nosotros como docentes nos sirve por un lado poder determinar el logro en los estudiantes, pero ¿para qué nos sirve como educadores o educadoras? Es como la mediación, pues, profe. ¿Cómo? La mediación es como por ser, si el niño aprende, yo también aprendo en el sentido de que, ¿cómo se llama? A ver, espérame. ¿Cómo fue la pregunta de nuevo, por favor? ¿Para qué me sirve a mí como educador o educadora evaluar? Para ver si el niño aprendió. ¿Ya? ¿Y si no aprendió? Vuelvo atrás y ocupo otra metodología. Ya, ¿y qué pensaré yo si no aprendió? Que yo lo estoy haciendo mal y también va parte de ahí la flexibilidad de la evaluación. Chiquilla, eso es ser sensato. Me cuestiono yo como docente, pienso, no entendió, ¿por qué no entendió? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo ayuda a que aprenda? ¿Cómo hago que él pueda desarrollar todas sus habilidades? Siempre les pregunto lo mismo, si el estudiante o la estudiante no entiende, ¿de quién es la responsabilidad? Del docente o el técnico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno es el que está ahí pendiente a ver si está aprendiendo o no, y si no está aprendiendo, yo lo estoy haciendo mal, o sea, no lo estoy haciendo mal porque quizás los otros niños sí están aprendiendo, pero quizás este niño en específico va a aprender de otra forma. Por eso es lo mismo que la Tere, que ¿cómo se llama? Que a ella resultaba mucho más fácil el hablar con el profesor directamente que quizás leer una pregunta que posiblemente no iba a entender, porque eso era al final. Quizá el profe se la planteaba de otra forma que ella pudiera lograr captar la pregunta. Claro, la Tere manipulaba la situación, pero ¿de quién tomaba la decisión? ¿De quién era la decisión? La decisión pedagógica es del docente o de la docente. Muchas gracias, Ariela. Le di 2 minutos, somos 4. Muy bien. Ay, gracias. Usted me deja hablar. Claro. 2 por 2. Efectivamente, súper buena síntesis. Ariela, gracias. En definitiva, la evaluación a nosotros nos va a servir y la tenemos que concebir también desde un punto de vista global, ¿ya? No solo nos va a servir a nosotros como educadores o educadoras para ver
si el niño logra o no los aprendizajes, si logra o no los objetivos. Aquí el norte nuestro no es lograr el objetivo, es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes logren el aprendizaje, que es distinto, ¿ya? Y para eso yo me voy a enfocar en estas evaluaciones o en los resultados de estas evaluaciones para poder avanzar con mis decisiones pedagógicas o retroceder, pero siempre en función de mi estudiante, cautelando sus necesidades, cautelando sus intereses, porque eso, por ejemplo, la Tere que le llegaba la motivación, estar con el profe, no venga a decir que otra cosa, porque era que quería estar con el profe en privado. Tenemos que tener una motivación que nos permita a nosotros acercar a los estudiantes y perder el miedo a la evaluación también, ¿ya? Porque la evaluación no es solamente el indicador de una nota, de alcanzar, es lograr el aprendizaje, ¿ya? Nos vemos el lunes, niñas. Cuídense mucho, ¿ya? Profe, consulta. Dígame. ¿El PPT? ¿Ah? ¿El PPT no está subido en el aula? No lo sé, Rosita. Lo voy a revisar. No, si no está, lo subo. ¿Ya? Por no hay favor, problema. ¿Otra pregunta? Profe, sí, es que no sé si yo me perdí en una parte de la clase o no ha dicho todavía cuándo vamos a recuperar la de ayer. Ah, no lo he dicho todavía. Lo vamos a recuperar siempre y cuando sea necesario. ¿Ya? Ah, ya, profe. Pero ahí vamos a tantear, ¿ya? Pero si quieren nos juntamos un día a tomar un vasito de agua. Así la cosa. ¿Cómo usted quiera? Agua muy fome, pues, profe. ¿Ah? Bueno, agua entonces, muy fome. Leche con chocolate, entonces, María Daniela. Ya, nos vemos el lunes, niñas. Chao, profe. Profe, ¿no pasó lista? Lisette, cuando usted entre por aula virtual, queda con la lista pasada. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Abrazos, que estén bien. Chao, profe.